Hola y bienvenidos. En el capítulo anterior he visto cómo la información codificada de manera digital tiene una serie de propiedades que permiten su transmisión sin pérdida de calidad a través de un número prácticamente ilimitado de estaciones. El ejemplo más simple es el telégrafo, pero es bastante evidente que cualquier tipo de transmisión de datos digitales goza de las mismas ventajas. Lo mejor de todo es que la información digital también la podemos transformar, incluso de maneras realmente complejas y sin perder su integridad en ningún momento. Pensemos, por ejemplo, en todo lo que podemos hacer con la fotografía y el vídeo digital, y comparemos con las limitaciones de sus equivalentes analógicos. En realidad, las imágenes digitales están representadas mediante una colección de números que indican el color de cada píxel en la imagen. Para cada píxel tenemos como mínimo 3 valores numéricos, que corresponden a la intensidad de cada uno de los 3 colores primarios, rojo, verde y azul, en ese lugar concreto de la imagen. Para definir los valores numéricos, en la parte física se establecen unos rangos de voltaje que a partir de ahora llamaré niveles lógicos. Esto significa que, en última instancia, las imágenes digitales están físicamente representadas por niveles de voltaje. Atendiendo a lo que nos resulta más familiar y conocido, podríamos establecer 10 niveles de voltaje para representar los números decimales del 0 al 9. Por ejemplo, podríamos definir unos rangos alrededor de 0 voltios, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, hasta 9 voltios, para representar físicamente cada uno de los dígitos de nuestra numeración. Así, se podría definir que los voltajes del 0,9 al 1,1 representan el valor numérico 1. Los voltajes del 1,9 al 2,1 podrían representar el valor numérico 2, y así sucesivamente. Parece tener sentido, pero este sistema representa grandes inconvenientes en la práctica y por motivos de simplicidad se utilizan únicamente dos niveles lógicos. El denominado nivel bajo, que se corresponde formalmente con el dígito 0, y el nivel alto, que se corresponde con el dígito 1. Cada familia lógica define unos márgenes de voltaje para el nivel 0 y el nivel 1. Para la familia CMOS, en las entradas, el nivel lógico 0 va de 0 a 1,5 voltios y el nivel lógico 1 va de 3,5 a 5 voltios. Afortunadamente, es suficiente con tan solo el 0 y el 1 para representar cualquier magnitud numérica. Es lo que se denomina notación o representación binaria. En notación decimal usamos los dígitos del 0 al 9, que colocamos de derecha a izquierda ya que proviene de la escritura árabe. El primer dígito, el de la derecha, representa las unidades, el siguiente las decenas, luego las centenas y así sucesivamente. Así, por ejemplo, la cantidad 2, 3, 4, el 4 serían las unidades, el 3 las decenas y el 2 las centenas. Lo que hacemos es asociar una potencia de 10 a cada uno de los dígitos en orden, empezando por el de la derecha. En este caso tenemos 3 dígitos, con lo cual tendríamos 3 posiciones. La posición 0, la posición 1 y la posición 2. A cada posición le asociamos una potencia de 10. Anotamos el dígito que hay en cada posición. Estamos dando un peso implícito a cada cifra según su posición, que es el producto del dígito por su potencia asociada. El número que estamos representando, entonces, es la suma de los pesos de todas sus cifras. Sumamos y, lógicamente, obtenemos el número que inicialmente teníamos representado. En notación binaria hacemos exactamente lo mismo, excepto que en este caso la base de las potencias es 2 en lugar de 10. Además, como en binario solo usamos dos caracteres, el 0 y el 1, normalmente los llamamos bits en lugar de dígitos. La palabra bit viene del inglés y significa dígito binario.
El número que he puesto antes como ejemplo estaría representado como sigue en binario. En este ejemplo estaríamos hablando de un número de 8 bits, ya que necesitamos 8 bits para representarlo. Para comprobar que este número expresado en binario es realmente el mismo que había puesto en decimal, he colocado los bits, empezando por el de la derecha, asociados en este caso a las sucesivas potencias de 2. Estoy haciendo lo mismo que antes, pero usando potencias de 2 en lugar de 10. Al bit de la posición 0, empezando como siempre por la derecha, le corresponde la potencia 0. Al bit de la posición 1 le corresponde la potencia 1. Al bit de la posición 2 le corresponde la potencia 2 y así sucesivamente. Anoto cada bit en su posición correspondiente. Para cada bit determino su peso en función de su posición. El bit de la posición 0 tiene un peso de 0. El bit de la posición 1 tiene un peso de 2. Y así sucesivamente. Sumamos los pesos de cada uno de los dígitos binarios. Y el resultado es 234. Lo que me indica que la representación binaria de este número es la correcta. También puedo poner los pesos en binario y verlo de una manera más nativa, por decirlo así, excepto que ahora voy a expresar las potencias y pesos solo en binario. Estos son los bits que tenía el número original. El bit 0 tiene un peso de 0, el bit 1 tiene un peso de 1, 0. El bit 2 le corresponde un peso de 0, al bit 3 le corresponde un peso de 1, 0, 0, 0, etc. Como antes, cada uno de los bits tiene su peso en función de su posición. Si sumamos todos los pesos, nos va a aparecer el número original, tal como esperamos. Si bajo lo físico, es decir, a los circuitos y a los voltajes, necesitaré 8 líneas de señal o cables en paralelo para representar o transmitir números de 8 bits como este. En cada una de las 8 líneas tendré un nivel lógico de 0 o 1 que corresponde a cada uno de los 8 bits en orden. Si empiezo por el bit de la derecha y lo pongo en la línea de arriba, en esta línea tendré un nivel 0 y en la siguiente un nivel 1 de acuerdo al orden de los bits. Por tanto, en cada una de las líneas habrá un voltaje físico en el rango del nivel lógico correspondiente, normalmente 0 voltios para el nivel lógico 0 y 5 voltios para el nivel lógico 1. El conjunto de las líneas paralelas que usamos para transmitir información digital se denomina normalmente bus de datos o simplemente bus. En este ejemplo estaríamos hablando de un bus de 8 bits. A modo de referencia, los smartphones y ordenadores personales utilizan un bus de 64 bits, es decir, a nivel interno utilizan 64 líneas o cables paralelos entre sus unidades lógicas para comunicarse entre ellas. Encuentro totalmente fascinante el simulador a nivel de transistores Visual ARM1, gentileza del equipo de 6502.org. El ARM1 es un procesador que fue desarrollado en 1985 en el Reino Unido. Es relevante porque es el antecesor del procesador que hay dentro de todos los smartphones, y quizá pronto estará en todos los ordenadores personales, como ya es el caso de los fabricados por Apple. El ARM1 es un procesador de 32 bits, lo cual significa que los buses internos de datos tienen un ancho de 32 bits. O dicho de otra manera, los datos binarios circulan por el interior del procesador por 32 líneas de señal en paralelo. Aquí he marcado en rojo uno de los buses de entrada a la parte del circuito que efectúa operaciones aritméticas y lógicas. El procesador también cuenta con 32 pines de datos que permiten conectarlo eléctricamente con unidades externas como memoria o periféricos. En la disposición del procesador
se ve claramente que hay patrones de circuitos que se van repitiendo exactamente 32 veces en diferentes partes del diseño. No voy a entrar todavía en cuál es el propósito de cada una de las unidades que constituyen el procesador. Por ahora es suficiente con ver que, a pesar de que hay un gran número de transistores, en realidad hay muchas partes que son repetitivas y que el diseño se puede descomponer en partes mucho más pequeñas que facilitan enormemente su estudio. Para convertir un número decimal a binario, una manera es ir restando las potencias de 2 una a una, empezando por la mayor, anotando 1 si es posible restar con resultado positivo o 0 en caso contrario. Según este procedimiento, los bits los obtenemos de izquierda a derecha. El primer bit que obtendré es el bit 7 y de aquí hasta el 0. Pongo las potencias que corresponden a cada posición. Y empiezo con el procedimiento. Primero, miro si al número que quiero convertir, el 234, se le puede restar la potencia mayor, que es 128. En este caso sí que es posible, y el resultado de la resta es 106. La idea es, si restamos, al bit de esta posición le asignamos 1. Si no restamos, al bit le asignamos 0. Y utilizo el resultado de la resta para la siguiente posición. Como he restado, anoto 1 como valor para el bit de esta posición. Sigo con el siguiente. 106 menos 64 es 42. Anoto 1 porque he restado. 42 menos 32. El resultado es 10 y anoto 1 porque he restado. Ahora me toca restar 10 menos 16, pero el resultado sería negativo, por lo que no efectúo la resta y anoto 0 como valor para este bit, ya que no he restado. Utilizo de nuevo el 10 para la siguiente fila. 10 menos 8 igual a 2. He restado, por lo que el bit en esta fila es 1. 2 menos 4. Saldría negativo, por lo que no resto y el bit es 0. 2 menos 2 es 0. He restado, por lo que el bit es 1. Finalmente, 0 menos 1, no restamos, por lo que el bit es 0. Puedo verificar que he obtenido la conversión a binario correcta del número considerado, comprobando los bits de izquierda a derecha. La manera más habitual para encontrar los bits de un número decimal, esta vez de derecha a izquierda, es partir del número original en decimal e ir dividiendo por 2 consecutivamente. Para cada posición anotamos 1 si el resultado de la división es un número impar o 0 en caso contrario. Según este procedimiento, los bits los obtenemos de izquierda a derecha. El primer bit que obtendré es el bit 0, y de aquí hasta el 7. Empiezo con el número original que quiero convertir, que es el 234. Como es par, anoto 0. Divido por 2, que es 117 ignorando los decimales. Como es impar, anoto un 1. Vuelvo a dividir por 2. Es 58. Como es par, anoto un 0. Divido otra vez. Da 29. Es impar. Divido. Da 14, que es par. Divido. Da 7, que es impar. Y así sucesivamente. Este es el resultado que he obtenido, y otra vez puedo verificar que es correcto, pero esta vez he encontrado los bits de izquierda a derecha. Por tanto, he visto dos maneras de convertir un número decimal a binario. En la práctica, para evitar escribir tantos ceros y unos, se emplea una notación que es más compacta, que es la llamada notación hexadecimal. Técnicamente, se trata de escribir los números binarios en grupos de 4 bits. Por cada 4 bits se escribe un único carácter con un valor que va del 0 al 15. Hasta el valor 9 se utilizan los dígitos decimales normales, y luego las letras de la A a la F para representar los valores del 10 al 15. Estas son las correspondencias entre el binario, el decimal y el hexadecimal. Siguiendo con el ejemplo que he usado hasta ahora, el 234 está expresado en binario de esta manera. Para expresar este número binario de 8 bits en hexadecimal, lo que hago es separar los bits en grupos de 4 y sustituirlos por el carácter que le corresponde según la tabla de símbolos hexadecimales. Los 4 bits de la izquierda se corresponden con el carácter E, y los 4 bits de la derecha se corresponden con A.
con lo cual la representación hexadecimal de este número binario sería EA. La notación hexadecimal obviamente mantiene el criterio de asociar potencias crecientes a los caracteres según su posición de derecha a izquierda. Para números de 8 bits como este, tenemos dos caracteres hexadecimales, es decir, dos posiciones. A la posición 0 le corresponden los bits 1010 y el carácter A. Y a la posición 1 le corresponden los bits 1110 y el carácter E. He necesitado dos cifras hexadecimales para representar el número de 8 bits. Si en lugar de 8 bits como tenemos aquí, tuviéramos 16 bits, usaríamos 4 caracteres hexadecimales. Con 32 bits usaríamos 8 caracteres hexadecimales. Un ordenador personal o smartphone, con sus 64 bits de ancho de bus, utiliza exactamente 16 cifras hexadecimales para representar las magnitudes con las que trabaja a nivel fundamental, ya que los 64 bits tomados en grupos de 4 resultan en 16 cifras hexadecimales. Después de todo esto, bien podemos adoptar un enfoque más pragmático y acudir a nuestro amigo Google para encontrar una manera online de efectuar las conversiones. Por ejemplo, este. Nos aparece nuestro famoso número binario y su conversión en hexadecimal. Por cierto, si vamos más abajo, también nos explica cómo lo hace. La suma de números binarios es muy similar a la suma de números decimales, solo hay que tener en cuenta algunas consideraciones que no son excesivamente complicadas. Voy a empezar primero sumando 2 bits. Pondré todas las combinaciones posibles. Llamo A y B a los bits que estoy sumando y Q al resultado. 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. 1 más 1 en binario es 0 y llevamos 1. Fijémonos que 1, 0 en binario es 2, ya que el 1 está en la posición 1 y tiene un peso de 2. Y el 0, que está en la posición 0, tiene un peso de 0. Es decir, la suma de pesos es 2, con lo cual 1, 0 en binario es 2 en decimal. No es muy diferente de cuando hacemos una suma decimal. Por ejemplo, 6 más 7 igual a 13. El resultado es 3 y llevamos 1. Como sabemos, para cualquier resultado que es mayor o igual a 10, lo que hacemos es anotar la cantidad que pasa de 10, 3 en este caso, y decimos que llevamos 1 para la siguiente posición. Aquí pasa lo mismo. El resultado que es mayor o igual a 2, anotamos el exceso y llevamos 1. Voy a hacer ahora una suma completa de dos números binarios. Nuestro famoso número 234 voy a sumarlo con el número 172 en binario. Sumamos. 0 más 0 es 0. 1 más 0 es 1. 0 más 1 es 1. 1 más 1 estamos en este caso de aquí. O sea, es 0 y llevamos 1. Sumamos todo aquí y es 1. 1 más 1, otra vez estamos aquí. 0 y llevamos 1. 1 más 1, otra vez lo mismo. 0 y llevamos 1. Aquí tenemos 1 más 1 más 1, que es 3 en decimal, y en binario es 1, 1. Con lo cual el resultado es 1 y llevamos 1. Como no hay más cifras lo ponemos delante, lo mismo que haríamos en una suma en decimal. El resultado puedo verificarlo con cualquiera de los métodos descritos anteriormente. Es 406 si lo expreso en decimal. Entonces, lo que nos encontramos es que para efectuar una suma en binario, para cada columna o posición, tengo que sumar hasta 3 bits diferentes para obtener el bit de resultado y el bit de acarreo. Lo que voy a hacer ahora es poner todas las combinaciones posibles de estos 3 bits para ver cómo obtenemos el resultado. El primero voy a llamarlo C. Este sería el acarreo, o sea, el bit que añadimos encima de la suma como acarreo de la posición anterior. C significa carry en inglés. El resultado, como he visto, es un número binario de 2 bits, que estaría formado por el bit de acarreo, que voy a poner primero, y el bit propiamente de resultado, que llamo Q. Voy a empezar ahora a poner todas las combinaciones. El bit de acarreo lo voy a escribir en azul por motivos que explicaré más adelante.
Ok, entonces aquí tenemos 0 más 0 más 0 es 0, 0. 0 más 0 más 1 es 0, 1. 0 más 1 más 0 es 0, 1. 0 más 1 más 1 es 1, 0, como hemos visto aquí. 1 más 0 es 0, 1. 1 más 0 más 1 es 1, 0. 1 más 1 más 0 es 1, 0 otra vez. Y finalmente, 1 más 1 más 1 es 1, 1, como también hemos visto aquí. Entonces, ¿qué tiene de particular esto? Nosotros, al final, lo que queremos hacer es diseñar un circuito que voy a llamar ADD, que tiene unas entradas A y B, una entrada de carry o acarreo, que voy a llamar carry in, acarreo de entrada, una salida de acarreo que llamo carry out y un bit de resultado Q. Aquí el A, el B y el CIN serían estos de aquí. El carry out sería este y el bit de resultado este. La función que busco para este circuito es la de sumar una columna o posición en una operación de suma de números binarios. Para poder plantear el diseño de este circuito, voy a observar una serie de propiedades que tienen las diferentes combinaciones de bits en las entradas, en el sentido de ver cuál es el valor del carry y cuál es el valor del resultado en función de las entradas. Esto nos servirá más adelante para decidir cómo vamos a implementar los circuitos con puertas lógicas, cuando las haya expuesto, que tendré que usar dentro del circuito de suma, para que nos dé las salidas correctas para una suma. Lo primero que voy a observar es el comportamiento de la salida Q en función de las entradas. Fijémonos que cuando el número de bits a 1 de las tres entradas es impar, el resultado es 1. En caso contrario, el resultado es 0. Aquí no hay ningún 1, con lo cual es 0. Aquí hay un 1, impar, con lo cual es 1. Aquí es impar, con lo cual es 1. Aquí es par, hay dos unos, con lo cual el resultado es 0. Este es 1 otra vez, ya que tengo aquí el 1. Este es 0 porque son dos unos, que es par. Este otra vez es par. Y este que es impar da resultado 1. Con lo cual, para obtener Q, habrá que buscar un circuito que mire de alguna manera cuántos bits a 1 hay aquí, en esas tres entradas. Si hay un número par de bits, nos deberá dar 0. Si hay un número impar, nos deberá dar 1. En cuanto a la salida del carry, tenemos que fijarnos en lo siguiente. Cuando A y B son 0, tanto en este caso como en este caso, el carry de salida es 0, independientemente de cuál sea el carry de entrada. Con lo cual, en estos dos casos, decimos que no hay acarreo. Observamos también que cuando tanto A como B son 1, aquí es 1 y 1. Aquí es 1 y 1. Son los dos únicos casos que hay. Independientemente de cuál sea el acarreo de entrada, el acarreo de salida es siempre 1. Con lo cual, en estos dos casos decimos que generamos acarreo. Los casos que nos quedan, fijémonos que son los que una de las entradas A o B es 0 y la otra es 1. Aquí es 0, 1. Aquí es 1, 0. Aquí es 0, 1, 1, 0. Son los cuatro casos que nos quedan. En estos casos, fijémonos que coincide el acarreo de salida con el acarreo de entrada. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Con lo cual, en estos casos decimos que se propaga el acarreo. El acarreo de entrada se propaga a la salida. En definitiva, hemos visto que en función de las combinaciones que tienen los bits de entrada, establecemos unas propiedades
en lo que sería el circuito sumador, y en función de estas propiedades podemos determinar las salidas Q y carry out. Ya veremos más adelante, cuando exponga las puertas lógicas, cómo diseñamos los circuitos del sumador para que atiendan a las propiedades que hemos visto y produzcan la salida correcta. Para expresar los números negativos en binario se utiliza lo que se denomina complemento a 2. Pero antes de explicar lo que significa, déjenme poner un poco de contexto. Primero, operaremos con un número limitado de dígitos, o bits en este caso. Es decir, no pretendemos hacer operaciones aritméticas en el sentido matemático estricto, que podrían tener infinitas cifras, sino que nos limitamos a operaciones con una cantidad fija de dígitos. Segundo, como solo operamos con una cantidad fija de dígitos o bits, si queremos realizar operaciones con números más largos, los tendremos que dividir en paquetes más pequeños. Lo que haremos es expresar los números negativos como números positivos, que son sus complementos, y que sustituiremos en operaciones de sumas para efectuar restas. Supongamos un universo donde solo hay números de 3 cifras que van del 000 al 999, y todavía no se ha inventado una máquina de restar. En este universo podemos hacer operaciones de sumas y restas como estas, más o menos con normalidad. Hasta aquí todo normal. Pero claro, en este universo imaginario de 3 cifras todavía no se ha inventado la resta. Entonces, ¿cómo hacemos la resta? Observemos que puedo cambiar el número menos 46 por más 954 y realizar una suma en lugar de una resta. Como en este universo solo conocemos números de 3 cifras, esta cifra de aquí no la vemos, y el resultado es 0,75. Exactamente igual que la resta mostrada anteriormente, y sin embargo no hemos efectuado ninguna resta. En vez de una resta he efectuado una suma, y decimos que el número 954 es el complemento a 10 del número 46. Esto funciona porque en este universo de 3 cifras los números están en realidad dispuestos de forma cíclica. El funcionamiento es similar al de los ángulos de un compás o las horas de un reloj. Los ángulos están dispuestos en un círculo, las horas están también dispuestas en un círculo. Si ahora son las 3 en punto y queremos atrasar el reloj una hora, nos da exactamente igual retroceder una hora que avanzar 11 horas. El resultado siempre es las 2 en punto. En el contexto del reloj, el número 11 es el complemento del número 1, porque restar una hora es equivalente a sumar 11 horas. Esto es así, obviamente, porque el reloj tiene un ciclo de 12 horas, y 12 menos 1 es igual a 11. Puedo representar nuestro universo de números de 3 cifras de la siguiente manera. En el hemisferio izquierdo tenemos los números complementarios, y en el hemisferio derecho tenemos los números originales. El número 46 estaría situado más o menos en este sitio, y su complementario, que es el 954, estaría colocado en el lado simétrico del círculo. En este universo de 1000 números, el complemento de un número es lo que le falta para llegar a 1000. Esto, como hemos visto, nos permite sustituir restas por sumas. En lugar de restar, podemos sumar y obtenemos el mismo resultado. Ahora bien, llegado a este punto podríamos preguntarnos, entonces, ¿cuál es la ventaja que hay en usar números complementarios para supuestamente ahorrarnos una resta, si igualmente tenemos que efectuar una resta para encontrar el complementario? Bien, pues la respuesta a esta pregunta es que hay una manera mucho más fácil para obtener el complementario, que no implica la realización de ninguna resta. Y esto se obtiene utilizando la tabla que se llama del complemento a 9. El procedimiento consiste en partir del número que consideramos. Sustituimos cada una de las cifras por la que nos indica la tabla. El 0 queda sustituido por el 9, el 4 queda sustituido por el 5 y el 6 queda sustituido por el 3. Y al número resultante le sumamos 1. De esta manera he obtenido el número complementario de 46, que es el 954, y no he realizado ninguna resta. En notación binaria, el procedimiento del complemento, que en este caso se denomina complemento a 2, es incluso más fácil. Lo único que hay que hacer es intercambiar todos los unos por ceros y viceversa, y luego sumar 1. Voy a hacer el mismo ejemplo, excepto que ahora en binario.
Las conversiones a binario de los números anteriores son estas. El número que quiero restar es este. Entonces, lo que voy a hacer primero es intercambiar los unos y los ceros. Donde hay un 0, pongo un 1. Donde hay un 1, pongo un 0. Me dispongo a sumar, pero como me falta añadir 1, lo que hago es añadir un acarreo artificial al bit 0 de la suma, y ahora sí, sumo normalmente. El bit final de acarreo lo escribo en azul, pero lo ignoro, ya que estoy operando con una anchura de 8 bits y este último es como si no existiera. He hecho solo una suma, pero me ha dado el resultado correcto de una resta. 121 menos 46 es 75, y se puede comprobar que son estos valores en binario. A nivel de circuito había descrito un circuito sumador con dos entradas, una entrada de acarreo, una salida de resultado y una salida de acarreo. Este circuito se puede extender fácilmente para realizar restas, de la siguiente manera. Lo que necesito es una unidad o módulo que nos haga la inversión de bits del número que queremos subtraer. Entonces, aquí delante le añado una unidad, que por ahora voy a representar así, intercambio de 0 a 1, pero luego más adelante, cuando introduzca las puertas lógicas, ya veremos cómo lo hacemos. Este conectaría directamente donde había la entrada B, que es lo que queremos restar. La entrada B la tendríamos ahora aquí, y la entrada A quedaría inalterada. Con este circuito, en función de si tenemos activado o no el módulo que invierte los bits, convertimos el resultado en una resta o en una suma. Si no invertimos y entramos 0 por el carry in del bit 0, entonces efectuamos una suma. Si invertimos el segundo operador y entramos un acarreo de 1 en el bit 0, entonces funciona como una resta. Este circuito es muy importante, porque es la realidad de cómo funcionan las unidades aritméticas de los ordenadores, a efectos de efectuar sumas y restas. En este capítulo he tratado los sistemas de representación numérica con un especial énfasis en el sistema binario, que se encuentra en la base de la computación digital. En el próximo capítulo hablaré de las puertas lógicas. Introduciré los circuitos combinacionales con ejemplos y también algunos de los patrones más usuales de circuitos secuenciales que voy a usar extensivamente en los capítulos que van a venir. Gracias por tu atención. No olvides poner comentarios y hacer sugerencias o preguntas sobre cualquier detalle que pueda interesarte. Suscríbete al canal para obtener notificaciones de la publicación de nuevos vídeos. Nos vemos pronto en el siguiente capítulo.